Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana. Juan capítulo 9, versículo 35. Leo. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Amén. Señor y Dios y Padre, nosotros clamamos a ti para que tu Santo Espíritu abra nuestro corazón y nuestro entendimiento, para que esta tu palabra, que fue escrita por tu dedo, también sea escrita en nuestros corazones para salvación y vida eterna. Oh, bendícenos por medio de tu palabra, santifícanos por medio de ella, en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje es: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esa fue una pregunta que le hizo Jesús a un hombre que había recibido la sanidad de su cuerpo. Un hombre que había estado durante mucho tiempo enfermo, un hombre que había estado ciego de nacimiento, y cuando el Señor Jesucristo se encontró con él y él recibió este bien, él no necesariamente recibió la salvación también. Él recibió el bien, la bendición de parte del Señor, de ser restaurado en su cuerpo. Y cuando él recibió la bendición de ser restaurado en su cuerpo, algo especial sucedió. Cristo regresó nuevamente por él, habló a su alma, y este hombre respondió a su llamado. En los versículos anteriores notamos que este hombre tuvo un valor inigualable, porque habiendo estado ciego y habiendo recibido la vista, se enfrentó a los líderes de su pueblo y testificó de que aquel que había sanado sus ojos venía de parte de Dios. Es decir, la bendición que había recibido venía de parte de Dios. Y por más que le discutían y le peleaban, le decía: no, es que esa bendición vino de parte de Dios. ¿Cuándo se ha visto que Dios escucha a un pecador? Y este hombre a mí me ha sanado. Qué extraño que ustedes no sepan de dónde él viene. Qué bendición el Señor le concedió a este hombre de salir de su ceguera y ahora poder ver. Y este hombre se paró, como diríamos en buen dominicano, en dos patas ahí, delante de todo el mundo. No, es que ese hombre viene de parte de Dios. Los fariseos lo expulsaron, los fariseos lo sacaron de la sinagoga, no podía entrar más a la sinagoga, ese lugar de reunión donde todos se reunían allí para adorar a Dios, pero también para tener una relación con el pueblo. Perdió todo privilegio. Y había valido la pena que este hombre perdiera todos sus privilegios. Aparentemente para este hombre tenía más valor la persona que le había hecho este bien, lo que significó para él. Nadie había estado ciego como él. Nadie había visto que se sanara un ciego. Y eso es lo que sucedió con él. Eso fue lo que sucedió con él. Y nos encontramos aquí en el versículo 35, cuando Jesús vuelve donde él, habiendo escuchado Jesús lo que sucedió. Que este hombre había sido llevado ante los fariseos, ante los principales de la sinagoga, y se paró y defendió a la persona que le había hecho el bien. Habiendo escuchado Jesús que este hombre había tenido tal postura, volvió donde él y habló a su corazón. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo. Jesús oyó lo que había sucedido. Como eso se movió por todo el pueblo,
Todo el pueblo sabía lo que había sucedido. Era un hombre ciego de nacimiento. Sus padres daban testimonio de que él era ciego. Pero no se atrevieron a decir quién le había sanado por temor a los fariseos, porque todo el mundo sabía que los fariseos tenían todo su armamento, toda su mirada en contra de Jesús. Y el que se atreviera a hablar, a dar testimonio de Jesús, iba a ser despachado, iba a ser apartado del lugar de adoración. Y yo me pregunto, ¿por qué muchas personas no creen en Jesús? ¿Por qué muchas personas en el día de hoy no entregan su vida al Señor Jesucristo? Por temor a los hombres, por temor a perder, por temor a los familiares, por temor al esposo, por temor a la esposa, por temor al negocio, por temor a que voy a tener que dejar esto o aquello, por temor. La palabra se resume en una sola palabra. Todo lo que se dije ahora se resume en una sola palabra: miedo. Por miedo. Por eso mucha gente, aunque escucha el Evangelio, se endurece contra el Evangelio. Por temor. Sin embargo, aquí había un hombre que había sido expulsado y que no mostraba ningún tipo de temor. Porque él había recibido un testimonio en su propia vida. Había Dios tratado con su propio cuerpo. Había Dios sanado sus ojos. Y eso para él era más que simple evidencia. Era suficiente. Lo que Dios había hecho en su vida era suficiente. Y yo me pregunto si lo que Dios ha hecho en tu vida es suficiente. Si las bendiciones que Dios te ha traído a tu vida son suficientes. Yo me pregunto si las tribulaciones que Dios ha traído a tu vida y la forma en cómo Él te ha sacado de esas tribulaciones es suficiente. ¿O te hace falta más? ¿Qué más te hace falta para tú creer en el Señor Jesucristo? ¿Qué más testimonio necesitas ver y oír? ¿Qué más necesitas observar? Milagros, obras misericordiosas. ¿Qué más? ¿Qué más necesitas? Los fariseos, hubo un momento que le exigieron más al Señor. Nosotros queremos ver señales del cielo. Pero esta gente había recibido tanto de parte de Dios. La respuesta fue una rotunda negativa. No recibiréis señal, sino la señal de Jonás, del profeta Jonás. Hablando de la muerte de él, de su sepultura y de su resurrección. Es la única señal que van a recibir. No habrá más señales. Pero yo te pregunto en esta mañana, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esa fue la pregunta solemne que el Señor Jesucristo hizo a este hombre. Luego de haber recibido una bendición particular, haber sido sanado, y luego con valor haberse este hombre enfrentado a sus líderes y defendido al que le sanó. El Señor Jesucristo le preguntó a ese hombre, como te pregunta a ti en este día: ¿qué eres tú en el Hijo de Dios? Es una pregunta importante para nosotros. Porque esa pregunta es lo que va a remover nuestras almas de nuestro miedo, de nuestro temor, de nuestra frialdad, de que realmente el testimonio que tú has recibido es para tu salvación o para tu perdición. Ese testimonio que tú has recibido, esa bendición que tú has recibido, ese cuidado del Señor que tú has recibido, ¿será para tu salvación o para tu bendición? Por eso hoy el Señor te ha traído para que tú respondas en tu corazón a esta pregunta y para que tú respondas delante de Dios. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees? La respuesta de este hombre fue rotunda. ¿Quién es, Señor? ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Yo necesito el conocimiento de quién es Él. Necesito que se me enseñe, que se me instruya. He estado años y años en oscuridad.
He estado años y años alejado del conocimiento de la palabra de Dios. He estado años y años alejado en mi penumbra espiritual, en mi muerte espiritual. ¿Quién es, Señor? Esa fue la respuesta de este hombre. Respondió con otra pregunta, porque él no tenía el conocimiento de quién era el Señor. ¿Quién es, Señor? Él necesitaba que se le respondiera esa pregunta. Y yo me pregunto, ¿cuál es la pregunta que tú necesitas que el Señor te responda? ¿Es una pregunta basada en tus fantasías? ¿Es una pregunta basada en tus experiencias problemáticas? ¿Por qué sufro? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Hay un grupo de preguntas que nosotros nos hacemos que no tienen lugar ni sentido en nuestras vidas, que simplemente entorpecen nuestras mentes. Porque ya tú sabes la respuesta. Ya tú sabes la respuesta. Son preguntas que simplemente son peros. Pero tú tienes el conocimiento del Señor. ¿Podrías tú decir como este ciego que ahora veía, quién es el Señor? ¿Quién es, Señor? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Te has preguntado en tu vida, quién es el Hijo de Dios? ¿Te has preguntado quién es aquel que murió en la cruz por tus pecados? ¿Te has preguntado quién es aquel que descendió de los cielos y fue crucificado, siendo él inocente, mientras tú eres culpable y todavía andas por ahí caminando? ¿Te has preguntado tú quién es el Señor Jesucristo? Porque el Señor Jesucristo hizo esta pregunta a este ciego con un objetivo. Este hombre tenía que encontrarse personalmente con su Salvador. Este hombre tenía que encontrarse personalmente con su Dios. No podía ser a través de otro, a través de sus padres, a través de sus hijos, de su esposa. Él personalmente tenía que dar respuesta a la gran pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y tú también estás llamado a dar respuesta a esa pregunta. Ya tienes el testimonio, tienes las evidencias. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Tienes el testimonio, tienes las evidencias. Y el testimonio y las evidencias exigen un veredicto. ¿Cuál es tu veredicto? ¿Quién es el Hijo de Dios? El veredicto dependerá en gran manera del conocimiento que tú tengas. Tu veredicto estará basado sobre la verdad o sobre el error. Y el Señor Jesucristo aquí, al escuchar la pregunta de este hombre, da a notar que este hombre realmente tenía una pregunta sincera y estaba dispuesto a creer. Todos somos hombres y mujeres de fe. Dios ha colocado esa pistis en el corazón, ha colocado ese elemento en nuestras almas. Y nosotros vamos a creer en Dios, o vamos a creer en un ídolo, o vamos a creer en una mujer, o vamos a creer en otra cosa, porque somos entes de fe. Todos somos entes de fe. Y el hombre necesita colocar su fe, su conocimiento sobre la verdad. Y ese es mi primer punto. El hombre necesita alcanzar el conocimiento de la verdad. Muchos se pierden por falta de conocimiento de la verdad. No de tener información, porque información hay. Hay demasiada información. Usted escribe en internet, ¿quién es Jesús? Y le va a encontrar cientos y miles de páginas. Va a las librerías, va a encontrar muchísimos libros. Información hay. Sin embargo, ¿estás tú sobre la verdad? ¿Está el conocimiento que tienes sobre la verdad? ¿Crees tú en el Señor Jesucristo sobre la verdad del Evangelio? ¿Conoces tú a Jesucristo sobre la verdad? ¿Quién es, Señor? Esa pregunta tiene que ver con conocimiento, con la verdad. Él está realmente buscando, y precisamente está en el lugar correcto. Está hablando con la persona correcta, con el Hijo de Dios. Está hablando con la persona que realmente puede dar respuesta a esa pregunta. Yo me pregunto si tú vas al lugar correcto
para conocer al Señor. Si tú de verdad, de corazón, buscas la respuesta a tus necesidades en la palabra de Dios. Amigo que estás aquí, si tú vas a una fuente equivocada, si tú vas a un lugar donde hay agua sucia acumulada y tomas un buen vaso de esa agua sucia y te lo tomas, comenzarás a tener problemas estomacales. Y cuidado si no una chirichacoli bastante larga. Parásitos que hagan de tus intestinos su hogar. Y para sacarlo de allí, con un tratamiento de veneno. Porque es veneno lo que uno se toma cuando uno está enfermo así. Entonces, no es verdad que tú puedes ir a cualquier lugar y vas a encontrar la verdad. No es verdad que tú puedes tomar agua de cualquier sitio y te va a caer bien. No es verdad que puedes ir a cualquier lugar a comer cualquier cosa y te va a hacer bien. Por eso el primer punto es este. ¿A dónde tú vas a buscar la verdad? ¿A dónde tú te diriges a dar respuesta a esta pregunta? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor? ¿A dónde tú vas? Tú debes de ir a la palabra de Dios. Tú debes de ir a la fuente de la palabra de Dios. Tienes que ir a Cristo mismo. Tienes que buscar a Dios donde está Él presente, en su palabra, proclamando su verdad. Conoceréis la verdad y la verdad producirá esto, libertad. Pero vas al error y el error te condenará. El error te alejará de la verdad. Entonces es básicamente eso. Muchos han vivido brincando de secta en secta. Y nunca conocen la verdad. Nunca saben en qué creen. Nunca saben cuál es el camino correcto. Nunca saben. Y tú ves sus vidas así. Ves sus vidas así. Dando vueltas sobre un mismo eje. Dando vueltas. ¿Por qué? Porque no van a buscar la verdad en la palabra de Dios. En Dios. ¿Quién es, Señor? Pero observen el objetivo de él buscar la verdad. Para que crea en él. Observen el objetivo de este hombre al buscar la verdad. Porque hay un objetivo. Cada persona que va a buscar la palabra de Dios, cada persona que va a buscar la verdad, va con un objetivo. Yo quiero refutar esta verdad. Yo no estoy de acuerdo con esto. Y comenzamos a buscar periquito. Ah, mira, aquí dice que es azul y dice es rojo. Tuvo una contradicción, yo sabía. Y vamos a buscar con objetivo definido lo que queremos. Sin embargo, este hombre fue a buscar la verdad y a saber quién era el Hijo de Dios para creer. Para creer. Este hombre tenía un objetivo de fe. Este hombre tenía un objetivo de bendición para su vida. Este hombre realmente estaba buscando a Dios. Algunos no van a encontrar nunca a Dios, porque nunca le buscan de verdad. De verdad, no, nunca le buscan. Todo su esfuerzo es una forma de tapar su conciencia, de acallar su conciencia. Pero tu conciencia no se puede callar. Y en el día del juicio final, tu conciencia se levantará para acusarte. Porque tú sabías a dónde estabas yendo y cuál era el propósito por el cual hacías esas cosas. ¿Cuál era el propósito? No era el objetivo, realmente, el creer en Dios, el buscar a Dios. Era simplemente acallar tu conciencia. No, pero yo voy a la iglesia. Pero para que escuche la palabra de Dios. No, pero yo voy a la iglesia. Yo no necesito ir a la tuya. Acallamos la conciencia de esa manera. Realmente no estamos interesados en buscar la verdad. No nos interesa. Vamos a la iglesia a buscar la verdad, pero ¿con qué fin? Porque tengo un problema financiero y quiero que me lo resuelvan. Dios me lo resuelva. Tengo un problema con mi mujer. Yo creo que Dios aquiete a esa mujer. O aquiete a ese hombre. Y la iglesia tiene que ayudarme. Para eso están los pastores. No buscamos la verdad con el fin de encontrar a Dios.
Dios no es nuestro objetivo. Ese es tu gran problema. No quieres a Dios. Y si lo buscares, tal vez lo desearías antes que el infierno. Es decir, que si te ofrecieran entre Dios y el infierno, tú dirías, no, pero claro que Dios. Claro. Pero si no es así, no. Si no es así, no te interesa. Por eso muchos, con justicia, serán condenados. Porque conociendo la verdad, se alejaron de ella. Conociendo la verdad, la despreciaron. Con justicia serán condenados en el juicio final. Pero yo te llamo a una consideración en tu conciencia. Te llamo a que tú consideres tus caminos. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Considera esta pregunta. Pero también te llamo, por favor, a que tú medites en buscarlo en la verdad. Buscarlo en el lugar adecuado y con un fin adecuado. Creer. Creer. Busca a Dios en la verdad, pero también búscalo con el objetivo de creer, de confiar en Él, de entregar tu vida a Él. Y la respuesta del Señor fue una muy sencilla para este hombre. Le dijo Jesús, versículo 37, pues le has visto. Y el que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Observen que este hombre buscó donde tenía que haber buscado en la verdad. Este hombre buscó con el objetivo correcto de conocer a Dios, de creer en Dios. Y cuando le fue revelada la verdad, el hombre, versículo 38, creyó, reconoció a su Señor y le adoró. De ninguna manera el conocer la verdad, de ninguna manera el recibir la verdad y creer la verdad me llevará a huir de Dios. Es todo lo contrario. Mi objetivo es buscar a Dios, es encontrar a Dios. Y Dios se revela en su palabra. Dios se muestra a través de su revelación especial, las Sagradas Escrituras. Dios se revela a través de su pueblo, cuando éste se reúne en adoración y alabanza a Él. Y si tú, amigo que estás aquí, vienes hoy a buscar al Señor, he aquí el Señor, he aquí la verdad, he aquí la vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Pues le has visto. Y el que habla contigo, Él es. Pues le has visto. Estoy aquí en tu presencia. Y el que habla contigo, Él es. Yo soy el Hijo de Dios. Hermano, es sorprendente esta revelación. Porque Jesús a nadie en las Escrituras, a menos que no sea la mujer samaritana, le reveló así, de esta manera, que Él era el Salvador, que Él era el Hijo de Dios. De forma directa, de forma clara, para su salvación. Es sorprendente cómo el Señor, en su misericordia, trata con el pecador. A otros pecadores que preguntaban, pero ya dinos si tú eres el Hijo de Dios, ya dinos si tú eres el Mesías, pero se lo he dicho. Y no creen. Es que ustedes no son de mis ovejas. Él trató con algunos, pero con otros de manera particular, habló a su alma, a su corazón. Y les reveló, le dio el conocimiento, la verdad. Se los reveló porque esta verdad estaba oculta. Esta gloria del Hijo de Dios estaba oculta. No todo el mundo podía ver la gloria de Cristo. La gloria de la segunda persona de la Trinidad estando allí, caminando entre ellos. Estaba oculta esta gloria entre el cuerpo de un hombre frágil, Jesús. Y el Señor revelaba en ciertos momentos esa majestad y esa gloria. Lo hizo en aquel monte, cuando estaba con sus 3 discípulos. Y su rostro se transformó. Y allí estaban Moisés y Elías. Y lo hizo con aquel ladrón en la cruz.
Y lo hizo con aquella mujer samaritana. Y lo continúa haciendo en el día de hoy. Salvando a los pecadores. Mostrándoles su gloria. Para que los pecadores crean que Él es el Hijo de Dios. Queridos hermanos, Dios nos revela su gloria. Le has visto. Y el que habla contigo, Él es. Y el hombre creyó. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Tienes como objetivo encontrar a ese Dios eterno, todopoderoso, creador de tu alma, infinito, que está oculto ante tus ojos. ¿Estás dispuesto a buscarle de veras, de corazón, en la verdad? ¿En la verdad? ¿En el lugar correcto? ¿Con los propósitos correctos para creer y para adorarle? ¿Para humillarte delante de Él? Porque hay que tener objetivos correctos. Y cuando Él se revela, y cuando Él muestra su gloria, nosotros veremos con más claridad nuestro pecado. Y sí, daremos gracias delante de Él, pero nosotros vamos a creer en primer lugar. Vamos a creer. Y aquí el fin, el objetivo de esa obra maravillosa en este pobre pecador que había recibido tanto bien de parte del Señor, pero aún no había sido salvo. He aquí el objetivo, que este hombre creyera en el Señor Jesucristo. Creyó este hombre. Este hombre confesó al Señor Jesucristo. Este hombre vio en su Señor y Salvador el gozo y el deleite de su alma. Ya estaba en paz con Dios. Al creer, él reconocía, y me gustaría que entendieran un poquito el contexto. Él reconocía dentro de un pueblo monoteísta, un pueblo que creía en un solo Dios, invisible. Él reconocía que ese hombre Jesús, un hombre, era el Hijo, la esencia misma del Dios Todopoderoso. Nuestro Creador estaba allí hablando con una de sus criaturas. De eso que estamos hablando, por eso fue que lo sacaron de la sinagoga. Los fariseos no creían eso. Pero en una sociedad monoteísta, qué difícil sería entender y aplicar el hecho de que había un hombre entre ellos, caminando entre ellos, que era el Hijo de Dios. Sin embargo, eso fue lo que este hombre creyó. Creyó. Fue capacitado para poder abrazar al Hijo de Dios y decirle Señor. A partir de ahí, Señor. A partir de ahí tú eres el Señor de mi vida. A partir de ahí tú eres mi Señor y Salvador. A partir de ahí tú eres quien manda, quien tiene control en toda mi vida. A partir de aquí, Señor, te entrego las llaves de mi vida. Tú eres mi todo. Y nada quiero fuera de ti. Eso fue lo que pasó con este hombre. Su vida cambió. De tal manera que ya él dejó de ser él el centro. Y Jesucristo fue el centro, el Señor. De tal manera que era su palabra la que gobernaba ahora su vida. Y él actuaba de acuerdo a su palabra, a la palabra de su Señor. Ahora este hombre vivía de acuerdo a la doctrina de su Señor. Él evaluaría todas las áreas de su vida de acuerdo a su Señor. Lo que determinara su Señor, él, el siervo del Señor, lo haría. Eso es lo que el Señor espera de alguien que cree en Él. ¿Has creído en Él? ¿Él es tu Señor? ¿Le adoras en tercer lugar? ¿Adoras a tu Señor en tercer lugar? El Señor Jesucristo
llevó a este hombre a la fe, al conocimiento de la verdad. ¿Quién es, Señor? Y este hombre cuando creyó, y este hombre cuando le recibió como su Señor, se postró y le adoró. Observen, amados hermanos, cómo la fe, cómo nuestras convicciones y, en tercer lugar, nuestras prácticas deben estar unidas. Yo tengo fe, yo creo en el Señor. Pues entonces yo voy a actuar de acuerdo a la voluntad de mi Señor. Pero en tercer lugar, yo voy a adorar con toda mi vida a mi Señor, bajo la autoridad de mi Señor, le voy a adorar. Qué hermoso es poder ver que un hombre sin ningún tipo de conocimiento, no era un fariseo, no era un escriba, era un hombre pobre, un hombre ciego, tuvo un conocimiento más amplio y vasto que esos grandes estudiosos, solamente por la fe en Cristo Jesús. Un conocimiento más amplio, más vasto. Cosas que ojos no vieron ni oyeron, es las cosas que este hombre estaba creyendo. Y tres cosas hizo este hombre cuando abrazó la verdad, cuando estaba buscando la verdad con un objetivo bastante humilde y claro, creer. Cuando recibió esta fe, creyó, reconoció a Cristo como Señor y le adoró. ¿Cómo conoceremos que somos sus discípulos? ¿Cómo se conocerá que somos sus discípulos? Nosotros tenemos que confesar a Jesús. Y eso es lo que hace la fe. Abraza al Señor, pero también lo confiesa. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa fe está basada sobre la confesión. Nosotros creemos, pero también confesamos. Pero también nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de ese Señor. Y es otro elemento importante. ¿Cómo conocerán que somos discípulos del Señor? Porque nos sometemos a la palabra del Señor. Porque somos siervos del Señor. Porque andamos con el Señor. Porque buscamos al Señor. Porque somos discípulos del Señor. Es por eso que somos conocidos como discípulos de Cristo. Pero en tercer lugar, porque adoramos a nuestro Señor. Somos un pueblo que adora a Dios. Nos gusta adorar. Amamos adorar a Dios. Nos reunimos, alabamos al Señor, leemos su palabra y al final comemos. Comemos, disfrutamos la comunión con los hermanos, porque somos un pueblo de adoración. Y donde vamos, adoramos. Y enseñamos a nuestros niños a adorar. Adoremos al Señor. Como decía el hermano, que los niños canten al Señor, eleven sus voces al Señor. Porque somos un pueblo de adoración, adoradores. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios busca adoradores. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. ¿Tú has creído en el Hijo de Dios? ¿Tú crees en el Hijo de Dios? La verdad está delante de ti. Y esa verdad en pie exige un veredicto de tu parte. No es suficiente con que tú la escuches. Tienes que dar un veredicto. Si crees, entonces tú tienes que recibir a Cristo como Señor y Salvador. Si crees, tú tienes que confesar tu pecado delante de Él. Si crees, Jesucristo será tu Señor a partir de hoy. Y vivirás por su palabra. Si crees,
debes convertirte en un adorador. Y esto fue en lo que este ciego se convirtió. Ya no era una persona común. Ya era una persona que estaba fuera de su pueblo. Él tenía una cédula diferente a todos los judíos. La cédula decía celestial. Su pasaporte era diferente al pueblo de Israel. Era un pasaporte con entrada, residencia, ciudadanía en el reino de los cielos. ¿Tienes tú ese pasaporte? ¿Tienes tú esta fe que vence al mundo? ¿Tienes tú esta fe que vence al diablo, al pecado? ¿Tienes tú esta fe que vence tu incredulidad? Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Que el Señor hoy te conceda la bendición de creer en el Señor Jesucristo. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Busca la verdad. Está hoy delante de ti. Has escuchado hoy la verdad delante de ti. Y esa verdad te exige un veredicto. ¿Crees en el Hijo de Dios? Hoy es el día en que tú puedes, tú y tu casa, recibir la dicha, la bendición de recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy es el día de salvación para ti. Hoy es el día en que tú estás siendo llamado por el Señor. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es Señor? Pues le has visto. Y el que habla contigo, Él es. Quiera Dios que tu respuesta sea como la de aquel ciego. Creo, Señor. Y le adoró. Que esa sea tu respuesta en el día de hoy. Creer. Señor. Mi Señor, y hoy postrado tú le adores. Oremos. Señor y Dios y Padre, nosotros rogamos que tú bendigas tu bendita palabra. Amamos a ti para que en el nombre de Cristo tú hables, Señor, a nuestros corazones y nos conviertas de nuestros pecados a ti. Oh Señor, trae un despertar espiritual a nuestros corazones, a nuestras almas. Que la verdad que exige un veredicto en nuestros corazones, recibe ese veredicto de fe, de amor, de humildad y de humillación. Oh Señor, ayúdanos y guíanos hacia ti, en el nombre de Jesús. Amén.